Bueno, en primer lugar, es muy positivo. Nosotros, desde esta pequeña posición, siempre hemos venido pidiendo que ya se bajase la tasa, ¿no? Y ha venido bajando, efectivamente. Y esta cercanía con la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos muy probablemente se va a distanciar un poquito porque toda la información que tenemos es que también la Reserva Federal va a bajar su tasa en los próximos días. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. ¿Qué tal Guido? Buenos días. Ayer en horas de la noche leí una información interesantísima. El directorio del Banco Central de Reserva del Perú, el BCR, decidió el último jueves 12 de septiembre reducir a 5.25% la tasa de interés de referencia. Y eso se está considerando como un logro histórico al ubicarse luego de 17 años por debajo de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, esto particularmente como el común denominador de los peruanos, no lo entiendo, Guido. ¿Qué significa? ¿Positivo, bueno, relevante, histórico? ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, es muy positivo. Nosotros, desde esta pequeña posición, siempre hemos venido pidiendo que ya se bajase la tasa, ¿no? Y ha venido bajando, efectivamente. Y esta cercanía con la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos muy probablemente se va a distanciar un poquito porque toda la información que tenemos es que también la Reserva Federal va a bajar su tasa en los próximos días. O sea que sí, todas las economías en este momento están, unas más, otras menos, bajando sus tasas. ¿Por qué se bajan las tasas? Porque al bajar la tasa, abaratas el crédito, ¿correcto? Y Ya. no solamente que abaratas el crédito, sino que probablemente, no es automático ni es directo, pero promueves nuevas inversiones, porque al volverse el dinero más barato, puedes tomar crédito para invertir, pero también hay gente que puede tomar crédito para consumir, ¿me entiendes? Ujú. Para comprarse un vehículo y para algo que es importantísimo para la economía peruana, para comprarse un departamentito. Ujú. Entonces ahora ya puede con una mejor, o sea, mejor y menor tasa, puede endeudarse para comprarse o una casita o un departamentito. Eso reactiva el sector construcción, que como tú y yo sabemos, el sector construcción da mucho empleo, genera mucha actividad económica. Todo eso es importante, ¿no? En el Banco de China, por ejemplo, en este momento el gobierno chino está haciendo lo mismo porque quiere reactivar su economía, ¿no? Y así muchos países. Ahora, nosotros hemos decidido como país y el Banco Central, siguiendo una buena política, que conforme ha ido bajando la inflación, es conveniente ahora reactivar la economía, porque la economía se había vuelto muy lenta y ha tenido tasas negativas. El año pasado, por ejemplo, el PBI tuvo una tasa mínimamente pero negativa. Y Ujú. entonces todo esto apunta en la dirección correcta económicamente hablando. El gran problema es que no basta con bajar las tasas. Hay que crear un clima político saludable, así como el Banco Central está creando un clima saludable para la inversión y el crecimiento. En Palacio y Gobierno deberían seguir el mismo ejemplo, Ujú. ¿no es cierto? Y no ir haciendo barbaridades como las últimas de Petroperú y tantas otras, ¿no? Y eso hay que también correrle de traslado al Congreso de la República. Oigan, miren lo que hace el directorio del Banco Central, da dispositivos favorables para el crecimiento, para la Ujú. mejora del empleo, para la mayor actividad, y en el Congreso sigue sacando dispositivos que generan lo contrario, generan incertidumbre, generan desconfianza, y entonces, claro, unas medidas buenas con otras medidas malas
explican la situación en la que estamos en este momento, mi querido amigo. Claro, Guido, un comentario final, por favor. Y esta situación de la reducción de la tasa de interés que ha establecido el BCR aquí en el país, ¿está ligado directamente al manejo, a la reducción de la inflación en el Perú o a la reducción de la inflación en Estados Unidos? Porque hasta hace un mes yo tenía información, de hecho como también tú, Guido, que había un riesgo, un escenario de preocupación en Estados Unidos por un escenario de posible recesión económica, que se comenzaba a hablar. Y por ello también se celebró que en agosto último la inflación en Estados Unidos se haya reducido 2.5%. Por eso te pregunto, Sí, el tema de la reducción de la tasa de interés aquí en el país, que implica mejor acceso a créditos y otros escenarios que nos has comentado, ¿está ligado directamente a la inflación peruana, manejo de la inflación peruana o a la inflación de Estados Unidos? a las dos, a la inflación mundial, te diría yo. La inflación peruana está, digamos, bajísima en el sentido comparativo de otros meses y otros Ya, años anteriores. Viene bajando sustantivamente. Ahora, ¿qué ayuda a que baje esa inflación peruana? Por ejemplo, los precios de los alimentos que el Perú importa, trigo, soya, maíz amarillo duro, todos esos precios internacionales también vienen bajando. Y entonces eso contribuye a una menor inflación en el Perú. El petróleo ha tocado $70 el barril, viene bajando de 80. Eso también contribuye a que nuestros combustibles también bajen. Entonces, te das cuenta, hay efectos internos y externos que colaboran tanto en el Perú como en Estados Unidos a que bajen las tasas de interés. perfecto, Guido. Muchas gracias por la explicación. Buen fin de semana, Guido. Igual para ustedes, un abrazo grande. Gracias, Guido. Un fuerte abrazo para ti.